a cargo del querido Adán Costa, abogado, profesor universitario. Adán trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Y le he pedido al querido Adán que nos ayude a reflexionar, a mirar un aspecto que a mí me llamó la atención, quizás a ustedes no, bueno, veremos, que es la emergencia, ¿no es cierto?, de emerger, la emergencia de voces de los signos ideológicos más diversos, reclamando, alertando acerca de la necesidad de proteger la dignidad humana de todas las civilizaciones. Es una suerte de clamor global, diría, desde la Iglesia Católica hasta la cumbre, China-Rusia. Bueno, Adán, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días, querida Clara. Espero que estés muy bien de salud, de corazón. Un gran cariño desde aquí por tu salud. La salud es un bien muy apreciado para todos nosotros. Sin salud, pocas cosas podemos hacer más allá de nuestras voluntades. Así que eso quería iniciar con este saludo. Muchas gracias, Adán. Bien. Bueno, es un tema más que interesante, porque son todos temas, esta humanidad no nos da respiro. Tenemos que aceleradamente hacer el ejercicio, el pensamiento crítico, en la medida que se están dando velozmente cada una de las situaciones que requieren de enfoques críticos. Porque no sé si compartís esta idea de que la velocidad que tienen cambios, decisiones, guerras, extracciones de presidentes, bueno, estoy haciendo como una especie de metáfora, con cosas concretas y reales, la velocidad que ocurre es una velocidad que quizás la humanidad no ha registrado, cambios tan profundos en su estructura de funcionamiento, y a tan rápido, o sea, una velocidad muy acentuada. Entonces, nos requiere fundamentalmente que el ejercicio de la reflexión crítica también tenga esta velocidad. Yo voy a hacer como 3 hilos conectados con la propuesta de tema de columna. La encíclica de León XIV, el Papa actual, Magnífica Humanidad, la traducción sería en castellano, abre una pregunta civilizatoria, en realidad. Y es la misma pregunta que abrió su antecesor en el nombre, León XIII, que en el año 1891 lanzó una encíclica con la misma profundidad, incluso que fue muy constructiva desde el punto de vista civilizatorio, que fue la Rerum Novarum. Es decir, hay que mirar las dos posiciones, las dos encíclicas, porque las dos le hicieron preguntas a la humanidad. La Rerum Novarum de León XIII, 1891, fin del siglo XIX, en donde había una potencia que verdaderamente era hegemónica a nivel mundial, que luego hacia el siglo XX cambia esa hegemonía, que era Inglaterra, Gran Bretaña, fin del siglo XIX. La Rerum Novarum le hace una pregunta, es decir, ¿dónde queda la humanidad en relación a este capitalismo? Es decir, el capitalismo era en ese momento era un producto de la Revolución Industrial inglesa, y quedaban sectores que formaban parte de ese capitalismo excluidos, que eran los trabajadores.
Entonces, Sí. la Rerum Novarum inició lo que conocemos la doctrina social de la Iglesia. Es decir, le hizo una pregunta al capitalismo, ¿sí? ¿Dónde Sí. queda el ser humano? Es decir, si todo es una máquina y que ese fenómeno se profundizó, independientemente de este señalamiento que, bueno, orientó mucho de todo el siglo XX los posicionamientos sociales, desde constitucionalismo social, es decir, encontraron anclaje como muchas preguntas que se siguieron replicando en preguntas durante todo el siglo XX. Sí. En el siglo XXI tenemos esta posición del otro león, de este papa que toma, no, sabemos que los nombres no son inocentes en los papas. Cuando Francisco dijo Francisco, tomaba una tradición; cuando León dijo León, tomó esta tradición. Pero ¿cuál es el escenario que tenemos en la actualidad? Esa misma pregunta, ¿dónde está el ser humano? ¿Ante quién? ¿Dónde está el ser humano? ¿Ante quién? Ante el mismo proceso de maquinización que hoy se llama sociedad digital, en términos como muy genéricos, pero en términos concretos, inteligencia artificial. Es decir, ¿dónde está el ser humano? ¿Dónde está la magnífica humanidad ante este proceso por el cual la tecnología llega a un punto de procesamiento tecnológico, llega a un punto de generación que se puede generar a sí misma, con independencia del ser humano, no solamente reemplazar al trabajador? ¿Sí? Hoy se está discutiendo una ley de sociedades automáticas, es decir, de empresas automáticas, es decir, empresas sin trabajadores. ¿Sí? Que ese es un ejemplo concreto de cómo, o sea, se está buscando un marco regulatorio para eso, que está dentro de las leyes que está mandando el gobierno de Milei en este momento. Perdón, vía Adán, Sí. Adán, te sumo un segundo. Sí. Estuve viendo un video hace un par de días de una, que no voy a decir la marca, una farmacia muy reconocida en nuestro país que promociona, ¿no es cierto?, un par de sucursales en Buenos Aires, claro está, no en provincias, sucursales, digo, íntegramente atendidas por robot. Exacto. Sí. Pero, digamos, es un paso más la inteligencia artificial. Estos son ejemplos concretos en el mundo del trabajo, pero la reflexión que hace el Papa actual en esta encíclica es dónde queda el ser humano ante este proceso, este proceso al máximo de sociedad digital, la inteligencia artificial, y también con una pregunta alternativa que la bordea, y que nosotros también desde estos enfoques permanentemente tratamos de hacer un señalamiento, que la inteligencia artificial es la concentración de las concentraciones, porque son muy pocos los tecnocapitalistas, los tecnofeudales, el nombre los Peter Thiels de la vida, ¿sí? Es decir, los Peter Thiel que los tenemos aquí, visitando la Argentina, con varios proyectos, uno mostrable que es el de gemelos digitales, para también a través de la máquina predecir conflictos en lo social, en fin. Vamos a después de dedicarnos a algún programa para hablar de gemelos digitales, pero con su empresa Palantir, que es básicamente la incidencia incluso en los procesos electorales. Hoy Colombia tuvo un proceso electoral este domingo, y Petro fundamentalmente dice: nos metieron digitalmente 800.000 votos. Claro. Y la diferencia entre el adorador de Bukele y de Trump y de las megacárceles, que es Abelardo de la Espriella, se posicionó primero sobre el candidato de la continuidad del gobierno, digamos, de Petro, de izquierdas, en términos para hacer una ubicación rápida a la audiencia. Pero, lo hemos tratado más o menos con detenimiento al tema de Colombia. Yo solo quiero añadir
esta advertencia. Sí. Lo que está ocurriendo en Colombia, que antes ya ocurrió con el así llamado Honduras Gate, etcétera, Sí. atención que puede replicarse tranquilamente y mucho más En con Argentina. las En Argentina. visitas de los Peter Thiel en las elecciones argentinas. Así es, así es. Pero acá estamos tratando, o sea, estos son ejemplos concretos. La empresa automática, la farmacia robotizada, la autogeneración de sí misma, de la inteligencia artificial, con independencia del ser humano, que esto existe, nos hace esta reflexión. Esta primer reflexión que hace el Papa, es decir, ¿dónde está la humanidad ante esto? Así como su predecesor, fin del siglo XIX, dijo, ¿dónde está el ser humano frente al trabajo? ¿Cómo está el ser humano frente a la posibilidad de que el humano sea reemplazado? Y lo digo, parece de ciencia ficción, pero no, cuando uno escucha seriamente lo que piensan. Por ejemplo, Claro. Hubo un diálogo no muy lejano entre Elon Musk y Peter Thiel, en donde Elon Musk, recordémosle a la audiencia, parecería un divague, vamos a colonizar Marte. ¿Sí? Vamos Sí. a colonizar Marte. Ahora parece que Elon Musk dejó de pensar en ese proyecto y está diciendo, bueno, vamos a instalar zoológicos digitales. No lo dice así, lo digo yo, también lo he escuchado algún periodista que ha hablado en zoológicos digitales en determinados lugares del mundo donde tengamos acceso a agua, data center para nuestra inteligencia artificial, es decir, enclaves, pero ya enclaves dentro de la Tierra, digamos, pero en donde tengan todo este acceso a servicios y fundamentalmente sin Estado. Y esto Claro. lo voy a conectar con el acuerdo entre Putin y Xi Jinping, que lo quiero Sí. dejar para el final porque también tiene su capítulo para profundizar, pero también tiene que ver con esto, porque ¿qué es lo que están diciendo estos tecnofeudales que concentran la gran mayoría de la riqueza hoy a escala mundial? ¿Qué está diciendo esto? No necesitamos el Estado, es decir, nosotros Claro. no necesitamos más los Estados, no necesitamos más la democracia, Claro. necesitamos agua para enfriar nuestro data center. ¿Y en qué Claro. lugar estamos pensando en Sudamérica? Estamos pensando en la Patagonia, estamos Sí. pensando en la provincia de Chubut, por ejemplo. ¿Se Sí. entiende? Es decir, acá es instalar este zoológico, lo digo en términos totalmente peyorativos, entendiendo de que también Peter Thiel lo que habla, o sea, lo que dice Musk es esto, vamos a instalar lugares. ¿Por qué piensan que se está planteando de un super RIGI que implique inversiones sin ningún tipo o sea, con beneficios fiscales absolutos? Porque se está pensando en eso, en esos enclaves que no son solamente ya empresarios, sino para, bueno, a ver, lo digo en términos de Peter Thiel, estamos Sí. pensando en el anticristo. Es Mm. decir, el anticristo es una metáfora filosófica del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que escribió un libro en 1875 aproximadamente, que se llamó el anticristo, pero Peter Thiel lo está reeditando en clave del siglo XXI. Están pensando en otra civilización, ¿sí? Esto es es muy cuidadoso lo que hay que tener en cuenta, y no lo digo en términos alarmistas, amarillistas. Trato de entender la complejidad de este fenómeno que está ocurriendo con esta velocidad que estamos permanentemente dándonos como civilización. Mm. Entonces, es interesante poder ver estos procesos, es interesante poder ver que quizás a través de un super RIGI hay una propuesta de tener lugares fuera del control estatal en donde podamos regenerar todas estas versiones no humanas de la civilización. Sí. Me parece que León XIV plantea eso desde el punto de vista espiritual, civilizatorio, lo había hecho Francisco también, estamos en la Tercera Guerra Mundial,
su opción claramente por los sectores más empobrecidos, más afectados por esta concentración económica. Lo decía Francisco, y León XIV está planteando claramente en el eje de estos tecnofeudales que concentran la mayoría de los capitales, la mayoría de la riqueza la concentran en sus propias manos, y aparte están planteando un patrón civilizatorio distinto, entendiendo algo que estábamos permanentemente llamando la atención de nuestra columna, que es el campo de disputa de todo este escenario es nuestro propio sistema neurocognitivo. Es decir, a través de la sociedad digital naturalizada a partir de la primera infancia, el campo en donde se juega toda esta disputa civilizatoria es nuestra cabeza. O sea, no está tan lejos de uno, está en cada uno de nosotros. Es decir, y no lo digo en términos espirituales, lo digo en términos neurocognitivos. Y desde lo neurocognitivo es, bueno, de alguna manera la posibilidad de que vos puedas orientar el voto de un lado para otro solamente en términos electorales. Claro. Solamente, y hay infinidad de la relación humana está absolutamente permeada por lo neurocognitivo. Para avanzar con estos últimos minutos, para atar con lo que ocurrió, nada hace... Sí, Adán, perdón. Sí, haciendo como una especie de bucle, digo, lo que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a las grandes mayorías populares, no solo en la Argentina, ¿no? En términos generales en todos los países, y me refiero específicamente a América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina quizás, tal vez, acaso, vaya a ser ese gran zoológico del que vos hablabas. Lo que digo es que lo que claramente ya hoy podemos observar en la cotidianidad, ¿no es cierto?, es un proceso muy marcado de deshumanización, ¿no? Que tiene que ver con esta colonización mental, si se me permite la expresión, en el sentido de que se van corriendo los límites, Adán, los límites de la crueldad, los límites de la exclusión, se corren todos los días, y todos los días se aguanta más. Sí, son consecuencias, ira, crueldad, mirada poco afectiva, ni que hablemos de la solidaridad. Es decir, se afectan valores. ¿Qué son esos valores? Son valores de la comunidad. Es decir, claro, está afectada el sentido de comunidad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dicen Xi Jinping y Putin? Dicen, claro, acá tenemos estos y también los tienen adentro de sus propios países. También hay muchos desarrollos en términos de inteligencia artificial en China y en Rusia. Pero ¿qué es lo que están diciendo? Ellos están planteando, no están planteando un no Estado. Ellos primero están planteando que los Estados tienen que ser, siguen siendo la herramienta de regulación o de límite, ¿sí?, a esta idea de zoológico sin Estado, por decirlo con la metáfora. Es decir, no quieren Estado, no quieren democracia, no quieren derechos, quieren una imposición neurocognitiva de lo que aspiran a que sea el ser humano. Entonces está diciendo, y le están diciendo a Estados Unidos, básicamente se terminó la hegemonía unipolar. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Hay dos variantes de lectura en clave china y en clave rusa. En clave china habla de el multilateralismo, es decir, buscar un equilibrio donde cada uno de los estados desarrolle los derechos de su pueblo en sus estados y en equilibrio con otros. No la imposición unilateral de una hegemonía occidental. Y por el lado ruso se habla de algo parecido, que es el policentrismo. Son dos variantes del mismo acuerdo, es decir, son dos enfoques del mismo acuerdo en donde se reivindica esto. Es decir, bueno,
existen bloques de interés que tienen que ser respetados. Bloques de interés comercial, económico, que deben estar en equilibrio. Lo mismo que dice el gran libro chino, el libro blanco, que Xi Jinping apoya desde la filosofía de la centralidad china, estas posiciones geopolíticas. Entonces, ante los Peter Thiel, los Elon Musk, los Donald Trump, es decir, casi Donald Trump viene a ser, sí, encontramos en la figura de él, incluso la figura, bueno, el presidente de los Estados Unidos, de la potencia de Estados Unidos, y en realidad quizás también sea alguien que está siendo digitado por estos tecnofeudales. Y pensemos las otras réplicas de Donald Trump en América Latina. Es decir, acá hay algo que se está disputando en términos del poder mundial. Es decir, bueno, seamos respetuosos con los países y sus pueblos, reivindiquemos al Estado como una forma, reivindiquemos esta idea de bloques en equilibrio y pasemos la página de un solo vencedor que impone. Sí. Y que acá el solo vencedor no es solamente en los Estados Unidos como país, sino esto que tiene que ver con la sociedad digital, que ha crecido de una forma veloz. Sobre todo siempre yo lo marco en mis clases. ¿Cuándo comenzó la sociedad digital? Cuando un señor, Mark Zuckerberg, empezó a compartir fotos de sus compañeras de estudio en el año 2002 y creó Facebook. 2002. ¿Sí? Eso es, obviamente, la computadora Clementina en Argentina es de la década de los 50, es decir, los sistemas computarizados tienen prácticamente bastante más tiempo, pero la sociedad digital nació con las redes sociales. Lo neurocognitivo nace con las redes sociales, y Mark Zuckerberg en el año 2002 era un estudiante universitario y como broma compartió eso con sus compañeros, eran fotos de sus compañeras, y creó Facebook, que hoy es uno de los tecnofeudales ahí de Palo Alto, de Stanford, del estado de California, en Estados Unidos. Es decir, la meca de los tecnofeudales. Es decir, es esto lo que está en juego. Es una clave civilizatoria donde lo humano está como pregunta. La humanidad está como pregunta, así como el trabajo estuvo como pregunta con León XIV, lo humano está como pregunta ante la inteligencia artificial que puede reemplazar a lo humano, no solamente en las relaciones laborales, sino en toda la calidad de la sociabilidad humana. Sí. En ese sentido comparto, Adán, con la audiencia, diálogos que hemos compartido vos y yo en una suerte de preproducción, ¿no es cierto?, de este tema, si vos me permitís. Yo le comentaba a Adán que a mí me llama poderosamente la atención que sean un arco político ideológico tan disímil, y si vos querés, si me apurás un poco, en las antípodas, ¿no es cierto?, como puede ser una declaración de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, hasta, ¿no es cierto?, esta declaración firmada por Putin y Xi Jinping, en el espectro de lo que vamos a poner que son países comunistas, pongámosle, es muy discutible, pero bueno, son partidos únicos. Y la periodista especializada en relaciones internacionales, muy seria, Thelma Luzzani, ella sistematizó en 4 puntos, que voy a leer nada más que el título, los 4 principios fundamentales de esta declaración. Exacto. 1, no hay países de primera clase y no hay un solo camino hacia el desarrollo. 2, la seguridad es indivisible e igualitaria. Ningún Estado puede lograr su seguridad a expensas de otro. 3, la hegemonía global es inaceptable y debe prohibirse. Y 4, todas las civilizaciones humanas son igualmente valiosas. Es toda una declaración.
Sí, y hay algo más que sale de una posición china, básicamente en esto que se habla de las disputas geopolíticas. Hay algo que forma parte del milenarismo chino, que dice que los países más grandes, es decir, y está hablando de sí mismo, de China, tienen que obligarse más, no tienen que beneficiarse de esa posición. Esto me parece interesante, no lo romantizo, yo Sí, trato de siempre ver los fenómenos complejos, el contraluz, la sombra que puede reflejar una declaración. Pero esto, si lo analizamos en profundidad, un país grande, y pensémoslo a escala, una escala hasta en un aula, en un barrio, es decir, el más grande, se va a aprovechar de esa posición grande sobre el más chico. No, el más grande tiene que exigirse más. Eso es interesante. Esa es sí, una clave. Es decir, Peter Thiel, vos tenés una posición hegemónica, vos estás metiéndote Palantir. ¿Exigís más en términos de responsabilidad o aprovechás esta posición que circunstancialmente sos grande y poderoso para oponerte al otro o avanzar sobre el otro? Esa clave me parece también interesante, junto con estos principios que bien marcaste, de este acuerdo entre dos potencias o dos grandes actores en esta geopolítica, que es Rusia y que es China. Ambos también con conflictos internos de guerras, la posición de China sobre Taiwán, la posición de Moscú sobre Ucrania. Es decir, sabemos que también hay sangre dando vuelta. claro, Es decir, no romantizar en estos términos y no claro, romantizar, pero sin reflexionar esta idea de que el grande debe exigirse más. Es decir, tiene que sí, ser más responsable y no beneficiarse de esa posición sobre los demás. Y pensemos en Estados Unidos y pensemos que a veces, y en clave nuevamente de sociedad digital, como el campo de disputa en lo neurocognitivo, nadie le pidió permiso a meterse en mm, nuestras cabezas. Entraron. claro, claro, directamente entraron. Es en lo que Entran. aquí decimos una y otra vez y vamos a tener que insistir, ¿no? Esta guerra híbrida que se está llevando a cabo Uh-huh. y como te digo, y se van corriendo los límites. Hoy asistimos, por ejemplo, estoy por centrarme solo en América Latina, asistimos, Uh-huh. casi te diría, impávidos, ¿no? Excepto por pequeños sectores que reaccionan, etcétera, pero en términos generales, a un genocidio en cuentagotas en Cuba. Es lo que Así es. lo que está haciendo Estados Unidos, Así es. ¿no? Es Eso creo. un injerencismo salvaje en El Uh-huh. Salvador, en Honduras, en Colombia, en Venezuela, ¿no? Bueno, lo han hecho en Bolivia también, lo siguen Y yo haciendo, diría mejor hasta dicho. personal, y yo diría yo diría hasta personal, porque Mm, el que toma esa decisión de ese genocidio en goteo es Marco Rubio, que es un sí, cubano, y es sí, el ministro de Relaciones Exteriores de Donald Trump. Porque sí, también le salió mal Hormuz, querida Clara. Esto también hay que verlo en términos militares. No, Hormuz, es decir, Irán, con la posición de Hormuz, no fue una guerra de 5 días, como dijeron. No, encontraron que hubo un pueblo y una civilización como la persa en Irán que dijo no. Muchas de estas cosas, incluso esta cumbre entre Xi Jinping y Putin puede hacerse porque fundamentalmente Donald Trump no tuvo una guerra de 5 días, ¿sí? Y el precio del petróleo se le fue a las nubes y tuvo los problemas que está teniendo internamente en Estados Unidos. Así que digo esto en Cuba también tiene esta otra lectura, que es justamente tenemos un ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado, digamos, el cargo que tiene en Estados Unidos, es cubano, es decir, sí, hijo de cubanos. sí, Entonces, bueno, nada, y sabemos lo que son los cubanos exiliados en Miami. Es sí, decir, sí, si sí, estamos hablando de cómo se les dice a los cubanos
exiliados. Gusanos. Gusanos. Bueno, Sí. estamos, o sea, hay que hablar también con claridad y lamentablemente el pueblo cubano, por supuesto, siempre los pueblos somos los que pagamos con nuestra vida, como está soportando el pueblo boliviano, también en Claro, este momento. Por eso la velocidad de las situaciones. Y sí, por eso, y bien decís, y es nuestra clave de pertenencia, querida Clara, y es el enfoque que tiene esta columna, siempre estamos mirando, podemos hacer el análisis geopolítico, pero nuestra tierra es América Latina. tal cual. Ahí están nuestras raíces, siempre, y es el lugar de donde tenemos que hablar estas cosas, a su vez. Exactamente. Adán, muchísimas gracias, como siempre. Voy a cerrar diciendo lo que tantas veces he dicho y seguiré diciendo. Estos temas, así tratados, así reflexionados, compartidos, pueden parecer alejados de la cotidianidad. Escuchaba esta madrugada, sin poder dormir por mucho dolor, una Ujú. señora, una jubilada, que desesperada llamaba por teléfono a la madrugada a una radio diciendo que le ha llegado una boleta de luz de 800.000 pesos, ¿no? Y Sí, la sí, mujer, sí, sí. esta pobre mujer lloraba, porque decía, no sé qué voy a hacer. Bueno, no nos alejamos de esa cotidianidad horrorosa a la que nos está sometiendo el régimen autocrático de Milei. Pero, Y eso tiene que ver, es consecuencia de esto que estamos hablando, de escala, no solamente la jubilada, sino que hoy es 3 de junio y lo que ocurrió en Córdoba también tiene que ver con una trama cultural, el femicidio, una trama cultural que sigue existiendo en nuestro modo de relaciones, es decir, está también conectado. O sea, sí, quizás en este momento no lo trajimos como detalle, pero está conectado. Solo sí, hay que sí, articular. Hay que sí, articular el pensamiento. Hoy es 3 de junio, hoy la Argentina se va a movilizar como hace 11 años en función al Ni Una Menos. Es decir, esta, esta, esta sociedad no cierra sin humanos, es con todos así los es. humanos adentro. Así es, querido Adán. Te mando un beso y un abrazo enormes y bueno, estaremos viendo qué nos depara este acelerado mundo la próxima semana. Así es. Bueno, hasta la próxima semana. Y que andes Un mucho abrazo, mejor de ti y de tu salud, querida Clara. Un muchas afecto. gracias. Adiós. Bueno, cerramos la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa.